buenas tardes a nuestro programa Así es el Defensor, programa del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender, vamos a estudiar y vamos a conversar sobre derechos humanos, derechos fundamentales, deberes fundamentales, el Estado social y democrático de derecho, así como la buena administración pública. Quien les habla, Nilo de la Rosa, acompañado como siempre por el doctor Darío Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. ¿Cómo se siente, doctor? Nilo, estamos bien, gracias a Dios. Aquí, como cada día del programa, tratando de llevar conocimientos con gente que sabe a ese público que nos espera cada semana. Así es, doctor Nin. Bueno, y esta tarde tenemos a nuestro amigo, nuestro profesor, nuestro asesor, un gran aliado del Defensor del Pueblo, el profesor Juan Manuel Guerrero, quien es especialista en Derecho Administrativo. Y en esta tarde vamos a conversar sobre los derechos de los ciudadanos, los derechos de las personas, ¿frente a quién? Frente a la administración pública. Los derechos de las personas frente a la administración pública. Y como siempre, vamos a escuchar nuestro editorial y también vamos a ver qué hizo el Defensor del Pueblo durante esta semana. Comencemos. Responsabilidad y libertad de expresión. No se puede ignorar el papel fundamental que juegan la opinión pública y los medios de comunicación, no solo en la defensa de las libertades fundamentales, sino en la construcción del Estado social y democrático de derecho, enarbolado por la Constitución de la República en su artículo 7. Estamos viviendo en una época en la que la incidencia de la opinión pública en la gestión de la sociedad, del mercado y del Estado es más que indiscutible. Eso acarrea una responsabilidad para todos aquellos cuyo oficio está relacionado directa o indirectamente con la construcción de la opinión pública. No en pocas ocasiones ya se ha hablado de una especie de transición del Estado de Derecho al Estado de Opinión. El ejercicio irresponsable en este ámbito encuentra un ejemplo en el genocidio de Ruanda de abril del año 1994. El punto de no retorno sangriento de la crisis política y social en ese país africano lo marcó específicamente la incitación, por medios radiales, de comunicadores de la etnia Hutu, animando a la masacre de personas de la etnia Tutsi. El resultado de tan monumental obra de irresponsabilidad fue el siguiente: 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 250,000 mujeres fueron violadas, 95,000 niños fueron ejecutados y cerca de 400,000 niños quedaron huérfanos. Muchos medios de comunicación de Ruanda sirvieron como instrumento para propagar estos llamados a matar a todo aquel que fuera miembro de la etnia Tutsi, a quienes se referían como cucarachas. En las últimas décadas del siglo XX, con el surgimiento de innumerables herramientas tecnológicas, el crecimiento de la opinión pública entró en una vorágine que cambió la vida y transformó a los seres humanos. La opinión pública incluyó a toda la población, pero además lo invadió todo y transformó valores y normas del juego democrático. Esto es así porque de repente se relativizó el foro, el ágora, el parlamento e incluso el Tribunal de Justicia. Estos espacios de poder público se vaciaron de contenido y fueron suplantados por la opinión pública. No son pocos los profesores de derecho que le dicen a sus estudiantes que los casos no solo hay que ganarlos en las cortes, sino en los medios de comunicación y que muchas veces hay que priorizar a los medios y dejar en un segundo plano a la justicia formal, a fin de proteger al cliente de un inminente linchamiento mediático, especialmente en las redes sociales.
Es importante que la verdad se convierta en la ideología de los medios de comunicación y de los comunicadores. La pandemia de la COVID-19 ha desnudado, entre tantas cosas, el impacto terriblemente negativo que puede propinar no solo a la democracia, sino al orden y a la salud pública, la proliferación constante de noticias falsas, incitaciones irresponsables y radicales, así como fantasiosas teorías conspirativas. Esta pandemia trajo consigo otra pandemia, la pandemia de la mentira, la cual fue abordada recientemente por la Conferencia del Episcopado Dominicano, señalando lo siguiente: pandemia de la mentira es la primera que irrumpe, la más peligrosa. Se hace pasar como portadora de la verdad y de la luz. Se presentó en los inicios, delante de nuestros primeros padres, y hoy lo hace ante todos los pueblos. Muchas gracias. El pasado jueves, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, fue el intermediario para entregar a las autoridades a un joven identificado como Breidol Santiago, buscado por la policía, acusado de estar vinculado al homicidio de un agente de la jefatura. Sus familiares utilizaron como enlace la institución con el fin de que sean garantizados sus derechos e integridad física. Un defensor delegado, en conjunto con un equipo de abogados del defensor del pueblo, darán seguimiento al caso. El defensor del pueblo sostuvo una segunda reunión en la mesa de trabajo conformada por la Vida, Cisanril y Proconsumidor, en la que se coordinó acciones de mejoras en los servicios para los afiliados que asisten a las distintas prestadoras de salud, dentro de las que se estipula la eliminación del pago de depósito anticipado en clínicas y hospitales. A principios de esta semana, el defensor del pueblo visitó el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza para conocer sus instalaciones e identificar oportunidades de alianzas y contribuciones desde sus competencias. A raíz de este acercamiento se firmarán 2 posibles acuerdos interinstitucionales para acciones conjuntas. Gracias a la diligente mediación del defensor del pueblo, 46 personas de carrera que fueron desvinculadas del Impostón, tras presentar sus reclamaciones, fueron reintegrados a sus puestos de trabajo y recibieron el pago dejado de percibir durante los meses que permanecieron sin laborar. Quedó inaugurada la Fiscalía Barrial Nueva Barquita, esto como resultado del acercamiento del defensor del pueblo a la comunidad de La Barquita. Ulloa agradeció la confianza que los comunitarios depositaron en él para que le fueran garantizados sus derechos. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor. Y vamos a conversar con nuestro invitado especial, el profesor Juan Manuel Guerrero, quien es especialista, es maestro en Derecho Administrativo. Ha estudiado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la licenciatura en Derecho, y sus maestrías las hizo en la Universidad de Salamanca, en España, y la Universidad del País Vasco, también en España. Es profesor de muchos abogados en República Dominicana, incluyéndome a mí, doctor Nin. Fue mi profesor, mi asesor de tesis. No sé si él lo recuerda, pero es un profesor muy querido por todos nosotros, tanto en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en la UMPU. Muy buenas tardes, profesor Juan Manuel. ¿Cómo se siente? Muy bien, sobre todo complacido de estar aquí con 2 grandes amigos, el doctor Nin y Nilo de la Rosa, que es un discípulo aventajado en estas lides del derecho público, y sobre todo se muestra todo el afecto que me tiene cuando intenta promover mi currículum, y al que yo refiero que soy un humilde proletario de la toga y de la tiza, y que del derecho administrativo no hago otra cosa que curiosear. Así es, y bueno, como en la lucha proletaria estamos permanentemente, bueno, en esta lucha ciudadana, podemos decir, tenemos un tema nodal, un tema fundamental, que es la administración pública y sus efectos en sus actos de administrar a la gente. Que en muchas ocasiones se producen una serie de situaciones que han dado como resultado la necesidad de que los diferentes estados
mínimamente civilizados del mundo intenten o regulen las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos, los habitantes de la República, porque ciudadano es una categoría jurídica, doctor Nin, ¿verdad? Claro que sí. Muy específica. En el Defensor del Pueblo nosotros insistimos en que es de todos los habitantes de la República que estamos hablando. Vamos con lo más fundamental, profesor. ¿Qué nosotros tenemos que entender como administración pública? Porque a veces hay muchas definiciones que en algunas ocasiones confunden y en otras se pueden quedar un poco cortas. ¿Qué podemos entender por administración pública? Hay que entender que en la administración de recursos privados que pertenecen al ciudadano individualmente considerado, puede darse una anarquía en la administración de esos recursos privados. Y las personas decidimos asumir unas estructuras organizativas para ser más eficientes, para ser más eficaces. Lo propio replica la administración pública, incluso desde algunos principios de la propia administración privada. Y yo creo que hacen un diálogo permanente esas dos fuentes de organización. Por tanto, debo decir que la administración pública es un entramado, es un aparato vicarial, refiere buena parte de la doctrina, refiriéndose a los servicios públicos. Es decir, es un modo de organizar recursos materiales, personal humano y otras fuentes instrumentales a fin de que con estructuras organizativas sólidas poder satisfacer el interés colectivo, poder satisfacer el interés general y sobre todo a partir de unos principios de actuación administrativa, los servicios públicos, esos servicios vinculados a unos mínimos prestacionales que se vinculan a la dignidad humana y que son esos mínimos que asegura en el siglo XXI el Estado social, democrático y de derecho. Bueno, muy bien, esa expresión acuñada, si mal no recuerdo, por la Corte Constitucional Colombiana, de aquellos mínimos vitales para mantener, vamos a decir, un nivel estándar, vamos a decir, un nivel mínimo de vida digna entre todos los habitantes de la República. Doctor Nin. Profesor Guerrero, cuando usted definía la administración, habló de servicios públicos. La Constitución de la República establece que los servicios públicos deben ser determinados por ley. Entonces, son muy pocas leyes que hablan aquí de los servicios públicos. ¿Qué debemos entender nosotros, los ciudadanos de a pie, sobre qué es un servicio público? Hay que decir, es una categoría muy compleja. Huidiza, de alguna manera justificó y apuntaló el surgimiento del derecho administrativo organizado, sistematizado. Hay una vieja escuela, digamos, de los servicios públicos, la escuela servicial, que se opone a otro enfoque primigenio del derecho administrativo, que es el derecho de las potestades públicas. De manera que esas prestaciones vinculadas a la dignidad humana, esas prestaciones mínimas, esos derechos prestacionales que son vitales para que se pueda mantener ese plus que necesitamos en la vida de la sociedad y que incluye, por ejemplo, la energía eléctrica, el agua potable, el acceso a otras prestaciones como las sanitarias, etcétera, están concebidas en ese magno concepto del derecho administrativo que es el servicio público. ¿Las comunicaciones entrarían dentro de ese renglón? Sí, hay que decir que desde diferentes orientaciones podríamos hablar de servicios públicos por su propia naturaleza, por su propia esencia, pero el derecho administrativo está muy vinculado al principio de juridicidad. Por tanto, decimos que en principio un servicio público es aquel que el legislador ha asignado como tal cosa. En nuestro caso, la ley 158-93, para muchas de las prestaciones vinculadas al derecho de las telecomunicaciones, las signa como tales, como
partes de servicio público. Esta transformación que se produce ha llevado a otras nomenclaturas. Por ejemplo, hay los servicios económicos de interés colectivo, que son otra fuente y otro modo de regular estas prestaciones mínimas dependiendo el nivel de intensidad que mantiene el Estado en su proceso de regulación. Muy bien, y bueno, hay otras leyes que expresamente declaran un servicio público. Tal es el caso de la ley que fundó la antigua Corporación Dominicana de Electricidad, que lo declaró expresamente como un servicio público, la ley 42-01, también que es la ley de salud pública, define la salud pública también como un servicio público. Y precisamente de ese tema tenemos que hacer constar que el Defensor del Pueblo está participando en la mesa de transparencia e institucionalidad en el marco de los diálogos del Consejo Económico y Social que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, o que fue iniciado a iniciativa del Poder Ejecutivo, mejor dicho, y se está tratando ahí una ley, un proyecto de ley de servicios públicos. Nosotros le vamos a hacer una serie de observaciones en determinado momento y eso se va a compartir entre todos los abogados del Defensor del Pueblo, precisamente porque es muy importante que el legislador dominicano empiece a determinar o a fijar las fronteras de estos conceptos. Profesor, ¿entendemos también como administración pública a todo el Estado o a una parte del Estado dominicano? ¿O es solamente el gobierno, los ministros, los directores generales, los ayuntamientos? Es un entramado hipercomplejo. Nosotros teníamos una ley que fue abrogada, era la vieja ley de secretarías de Estado, una ley que cumplió sus cometidos y, digamos, recientemente en materia legislativa, se puede hablar de tiempo reciente, a la ley 247-12 sobre organización administrativa. Es una ley que de alguna manera oxigena esa vieja ley de las secretarías de Estado y que nos coloca, digamos, en la posmodernidad respecto a la regulación de este entramado, de este aparato servicial del que hemos hablado. Muy bien. Profesor Guerrero, mire, precisamente uno entiende que con la Constitución del 2010, ¿verdad? Dimos un gran salto, como yo lo creo. Pero cuando uno escudriña leyes cercanas a esa fecha, 2008, 2007, ve algunas leyes que tienen que ver mucho con la buena administración o con ese propósito. Por ejemplo, la ley 41008, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esa ley, por ejemplo, con la administración pública? ¿Qué es lo que regula esa ley en la administración pública? Esa ley 4108 de función pública también abroga la ley de servicio civil y carrera administrativa y moderniza la función pública. Entonces, está vinculada íntimamente al aparato organizativo porque hay una regulación exhaustiva de la labor que despliega el personal. Ese personal humano que podría estar o no integrado a la carrera administrativa y que participa en la ejecución material de los planes, de los proyectos, de las directrices del aparato organizativo que constituye la administración pública. Son los ejecutores y están regidos por esa ley. Muy bien, y nosotros entendemos que como toda la administración pública está suficientemente basamentado en la Constitución de la República del año 2010, que muy bien menciona insistentemente el doctor Darío Nin como un gran salto en todo el ordenamiento jurídico, no solamente de República Dominicana, sino también de América Latina. Y precisamente por esa Constitución a la que nos debemos como órgano constitucional, precisamente vamos a escuchar un nuevo capítulo de nuestra Constitución animada para niños y niñas. Adelante. Derechos sociales. Los derechos de la familia.
En la República Dominicana, las familias son de suma importancia, ya que la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. El papá o la mamá deben de compartir el desarrollo de sus hijos, sin importar que estén bajo matrimonio o no. Todos los hijos son iguales ante la ley. Derecho a la protección de las personas menores de edad. Para la familia, la sociedad y el Estado, es de suma importancia el interés del niño, niña y adolescente. Por ello, tienen la obligación de asistirles y protegerles para garantizarles un desarrollo integral y el ejercicio de sus derechos fundamentales. Derecho a la protección de las personas de la tercera edad. Las personas mayores a veces necesitan ayuda para cubrir todas sus necesidades, y es por esto que en nuestro país se les garantizan los servicios de la seguridad social. Derecho a la protección de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen limitaciones físicas o mentales para hacer algunas actividades. El Estado promueve, protege y asegura el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de estas personas. Derecho a la vivienda. Tener un sitio donde vivir es una necesidad muy importante para todas las personas. Por ello, todos los dominicanos y dominicanas tienen derecho a vivir en un hogar con todos los servicios básicos esenciales, como el acceso al agua y a la electricidad. Así concluimos este episodio sobre algunos derechos sociales que tenemos en República Dominicana. Estamos de vuelta en esa tarde con nuestro invitado, el profesor Juan Manuel Guerrero, un gran jurista dominicano cuya patria chica es Higüey, sí, donde se origina nuestra estirpe familiar también. Muy bien, doctor Nin. Sí, hay que aprovechar al maestro para que nos enseñe a nosotros y también al público que nos escucha. Bueno, Nilo, porque los maestros nunca terminan de enseñar en las aulas sus actuaciones posteriores, en los tribunales para los abogados, en las calles, su vida pública, siempre sigue enseñando. Y pues cuando lo encontramos cerca, así de frente, hay que sacarle, como decimos en buen dominicano, el juguito, profesor. Así que vamos hoy a seguir hablando de la administración pública. Hace un tiempo se tenía en la mente de que el Estado era todo, que el Estado era el sol y sobre él tenía que girar todo. Pienso que ese concepto ha cambiado últimamente, ¿verdad? La ley 107.13 vino a regular la relación del Estado con los ciudadanos o del ciudadano con el Estado. ¿Qué ventaja le ve a usted a esa ley, profesor? Yo creo que más allá de ser una carta de derechos ciudadanos que apuntala a las prerrogativas subjetivas, me parece que la parte más importante que hay que destacar de la ley 107-13 sobre derechos de las personas en su relación con la administración y de procedimiento administrativo es eso, de que es primero una carta ciudadana y que, como dice su principio fundamental cuarto, en su considerando cuarto, de que ya ese ciudadano no es un súbdito del Estado, es el alfa y el omega de toda la actuación administrativa, es el centro. Y esta es una ley también de procedimiento administrativo y lejos de ser una ley clásica de procedimiento administrativo, es una ley posmoderna de derecho administrativo y por eso ya no centra su atención en el poder ni en la prerrogativa, sino que lo centra en el derecho ciudadano y que el poder no es otra cosa que un instrumento de realización ciudadana. Sí. Profesor, usted dice que la ley es de procedimiento. Por ejemplo, nosotros vemos que tenemos ramas del derecho, el derecho civil, el derecho penal, y hay procedimientos. El derecho administrativo tiene un procedimiento propio. Por ejemplo, nosotros vemos que cualquier diferendo, por llamarlo de alguna manera, se lleva al Tribunal Superior Administrativo. No hay tribunales de primera instancia, por ejemplo, en el derecho administrativo, que se recorra el camino, como pasa, por ejemplo, en derecho civil o en derecho penal. ¿Qué está pasando con eso? Bueno, una atenuación primero. El procedimiento administrativo, en principio, se conduce dentro de la esfera de la administración. Yo puedo comprar un carro con recursos propios y no tengo que rendir cuenta. Sin embargo, si un ministerio necesita comprar una flotilla de vehículos, no puede hacer lo mismo que yo hago, que certifico un cheque, voy a una casa matriz y me compro un carro. Sino tiene que emprender un procedimiento con base en la ley 340-06,
el reglamento de aplicación 543-12 y por supuesto una lectura conjunta con la ley 107 de procedimiento administrativo. Entonces se agota un procedimiento para obtener el suministro de una flotilla de vehículos. El proceso es otra cosa y el proceso se organiza a través de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que en nuestro país tiene un régimen jurídico particular. Ley 1494 de 1947, una ley curiosamente de transición y objeto de una modificación pequeña por la ley 1307, que suena igual que la ley 107-13 y que más de un problema nos produce en la enseñanza, en ese proceso en donde el enseñador aprende más que los enseñados. Bueno, y una de las curiosidades de esa ley también es que fue promulgada en el 1947, curiosamente en una dictadura, que fue la dictadura de Trujillo. ¿Y cómo es que una dictadura produce una ley para un procedimiento administrativo o un proceso judicial en materia administrativa, precisamente para defender los derechos de los ciudadanos? Profesor, ¿cuáles son los principales derechos que se le atribuye al ciudadano frente a la administración pública? Y muy importante, ¿cuáles son los principales deberes de los ciudadanos frente a la administración pública? Bueno, hay que decir que es una moneda de doble cara. Hay derechos y por supuesto que hay una carga obligacional. Entonces, decía ahorita que era una carta de derechos subjetivos y dentro de esos derechos, por supuesto, está el derecho a recibir los servicios públicos dentro de un esquema de buena administración. Ese concepto revisado es un concepto que tiene que ver con unos estándares especiales, unos estándares, si se quiere, singulares del siglo XXI, en donde hay un ciudadano empoderado. Hay también el derecho a recibir una decisión en tiempo adecuado, una decisión de calidad. Hay derecho también a presentar quejas, demandas. Hay derecho de participación en la actividad estatal. Hay leyes que recogen, por ejemplo, presupuesto participativo, o cuando nos referimos a normas de interés general, de esas normas que llamamos de carácter reglamentario, hay unos procedimientos de participación donde el ciudadano tiene el derecho de mejorar la calidad de la decisión a través de la participación cuando ese proyecto es embrionario. Y del otro lado de los deberes, por supuesto, ese mismo deber de participación, ahí donde se le llama a mejorar la calidad democrática. Es un ciudadano que, si bien es cierto, es un ciudadano empoderado, es un ciudadano también obligado, que tiene una carga de deberes importante. Muy bien, y sobre todo el deber de acatar las leyes de la República, es decir, cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, que normalmente lo oímos en el juramento del presidente de la nación, cuando en realidad es uno de los primeros deberes fundamentales que establece la misma Constitución de la República. Profesor, ¿qué recursos tiene antes de nosotros entrar a ese tema de los recursos, las distintas vías por las cuales un ciudadano puede contestar un acto de la administración pública? Me parece que el doctor Nin tiene tiene muchos escritos sobre ese tema. Pero usted mencionó algo muy importante, que es la calidad de las decisiones de la administración pública. Entonces, cuando uno se lee la Constitución, uno ve que la Constitución obliga a que esas decisiones de la administración estén debidamente motivadas, pero la realidad es que en la mayoría de los actos de la administración, al margen de los decretos del presidente, no existe una cultura, a mi juicio, de la debida motivación. ¿Qué usted piensa con respecto a ese tema, profesor?
Es importante que el régimen jurídico dominicano establece de manera muy enfática que en esas actuaciones concretas de las que habla Nilo de la Rosa, que tienen una carga para el ciudadano, es decir, que se manifiestan desfavorablemente a él, el hecho de que la decisión tenga una motivación insuficiente o incongruente o inexistente, inmediatamente apertura una acción en nulidad. Yo creo que desde ahí, más allá de que aspiramos a una democracia más depurada y donde esto fluya, el hecho de aperturar un recurso de anulación de la actuación que no contenga motivación congruente, suficiente, racional, razonada, es, si se quiere, un artilugio importante de empoderamiento ciudadano. Pero, profesor, vamos a ver. Yo vivo en Jimaní, allá donde termina el país o donde empieza, dicen algunos, ¿verdad? Y ahí se produce un acto que lesiona mis derechos. Pero yo vivo en Jimaní y no tengo esos, llamemos, recursos. ¿Qué yo puedo hacer para hacer valer mis derechos frente a esa actuación abusiva y que podría conllevar a una nulidad? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo ejerzo ese derecho? ¿Dónde voy? ¿Dónde acudo? ¿A quién le grito? Bueno, si ese derecho conculcado o amenazado es un derecho fundamental, entonces ahí mismo en Jimaní la acción de amparo aparece al servicio del ciudadano en el alcance del artículo 25.1 de la Convención, que exige un recurso sencillo, un recurso gratuito, un recurso accesible, un recurso desformalizado. Si fuera otro rango del derecho subjetivo que no fuese fundamental, entonces podría haber una acción contenciosa administrativa de nulidad. Si se ha cumplido más o menos con el término de la ley, pero se desvía en sus fines, la doctrina habla de prostitución teleológica, entonces abre también un recurso que ya no es el recurso de anulación que los franceses llaman por exceso de poder, sino de desviación de poder. Si necesito una providencia muy rápida, porque la conculcación es importante y el derecho es urgido, podría tener al servicio una medida cautelar para que me ofrezca una recompensa en el cortísimo tiempo, en la extrema urgencia, y aunque sea de carácter provisional. ¿Pero dónde acudo, profesor? En principio, el juez de primera instancia en Jimaní tiene en materia civil la mayoría de estas competencias referidas a la acción del amparo, referidas al contencioso administrativo, referida a la acción cautelar, referida también a la desviación de poder, porque el legislador quiso que estuvieran próximos a donde el ciudadano sufre y no se tenga necesariamente que desplazar a Santo Domingo o a Santiago, a una capital de una provincia. Bueno, vamos a conversar más a profundidad sobre ese detalle muy importante que menciona el doctor Nin con respecto a la jurisdicción del Tribunal Superior Administrativo a nivel nacional y unos problemitas que se están dando a nivel de esa jurisdicción. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor,
y estamos conversando con el profesor Juan Manuel Guerrero sobre los derechos de los ciudadanos, de los habitantes del país frente a la administración pública. Doctor Nin. Sí, yo estoy todavía en Jimaní, unos mosquitos. ¿La provincia? ¿Qué provincia es Jimaní? Independencia. Provincia Independencia. Pero también podría ser en Dajabón, Montecristi, la en San Juan de la Puente. En San Juan San Juan está adelantado. San Juan ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Pero un ching más para allá está Elías Piña, que no está tan avanzado. Entonces uno pues se siente, voy a asumir el papel, ¿verdad?, de ese ciudadano que no tiene un tribunal superior administrativo cerca, porque está aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Hay un solo tribunal superior administrativo, ¿verdad?, que está aquí en Santo Domingo. No hay otro en Santiago, no hay una filial, no hay un sitio donde el ciudadano pueda acudir, ¿verdad? Solo tenemos el que está en Santo Domingo. Eso es correcto. Hay que decir que no sé cómo hemos avanzado en la calidad democrática en la República Dominicana, porque por mucho tiempo vivimos de espaldas al derecho público. Si pensamos que en él residen los controles de la actividad administrativa, porque no hay actos blindados, hemos sido dichosos. Probablemente el culto altagraciano del que hablaba Nilo de la Rosa ahorita, vinculado a nuestra patria chica, nos ha ayudado mucho, a pesar de que hemos prescindido de ello. Tenemos un solo Tribunal Superior Administrativo con una competencia nacional, de tal manera que son muchos los escenarios donde el ciudadano tiene que venir de regiones muy lejos a postular por su derecho, a predicar por su derecho. Doctor, ¿cuáles casos que según sus conocimientos son los que están como acudiendo más a menudo el ciudadano a reclamar en el Tribunal Superior Administrativo? ¿Con qué nos encontramos allí en el día a día? Que podríamos decir, yo lo pregunto por su experiencia, porque usted tiene bastante experiencia en esta materia, que usted considera que se están cosiendo allí en el tribunal. ¿Cuáles serían esos casos, esas materias, por llamarlo de alguna manera? En las épocas postelectorales hay mucho de impugnación a las desvinculaciones en materia de función pública. Podría ser el 30 al 40% determinados roles. Y en el derecho administrativo sancionatorio, que pudiera culminar con la imposición de una sanción tipo una multa, pero también con la desvinculación cuando se trata del servicio público, hay otro tanto en materia de función pública. Y luego, en la prestación de los servicios generales, también hay mucha demanda. Otro de los contenciosos administrativos frecuentes envuelve a nuestra gente de armas, es decir, policías, militares que reclaman derechos particulares y sobre todo de que no se les han brindado las garantías procesales y sustantivas en el momento de su desvinculación. Okay. Muy bien, profesor. Usted mencionó hace unos minutos cuáles son las vías por las cuales, respondiendo a una pregunta del doctor Nin, el ciudadano puede impugnar o puede enfrentar de alguna forma o gritar, como dijo nuestro amigo el doctor Nin, ante la justicia. Es decir, usted mencionó esos recursos a nivel de justicia. Yo salgo de la oficina pública, salgo del ayuntamiento, salgo de la regional, en el caso de aquella regional que está situada en Jimaní, allá en la provincia de Independencia, pero tiene que haber algún recurso, alguna vía dentro de esas mismas instituciones de la administración pública. ¿Y cuáles son esas vías? Sí, la verdad que hay recursos en sede, se llaman así, la doctrina llama recursos en sede administrativa. Por ejemplo, cuando yo persigo una decisión determinada que me favorece y quiero que me favorezca, supongamos que yo pido una beca y no se me otorga esa beca, alegándose, por ejemplo, que yo tengo un promedio de mis notas en 88.0. Sin embargo, yo tengo evidencia de que mis notas tienen 95.0. Entonces yo hago un recurso de reconsideración, ¿Ante donde quién? la propia autoridad administrativa que me ha negado la beca. Okay.
Y yo digo que uno vive pidiendo reconsideración. En su relación con su padre, uno le pide, papá, dame dinero para ir al cine. Y él me dijo, no, muchacho, aquí no hay dinero. Entonces uno le dice, papá, pero yo me he fajado a estudiar duro, mira mi boletín de notas. Y entonces uno pide que le reconsideren esa nota. Y por supuesto hay otro recurso en sede, que es el recurso jerárquico. Cada vez que podemos identificar en el seno de una determinada administración pública la existencia de una superioridad jerárquica en términos de entidad. Y entonces paso a la vía jerárquica. Otras veces se abre lo que se llama un jerárquico impropio, que es lo que tiene en materia de compras la relación entre las entidades con la DGCP, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que la ley mal llama una apelación, pero sería en cualquier caso un recurso jerárquico impropio, porque no hay una relación de jerarquía directa. Y entonces hay esos dos recursos en sede que, digamos, organizan un aparato decisorio de justicia administrativa, digamos, propiamente dicha, no jurisdiccional, no contenciosa, sino cuasi jurisdiccional. Muy bien. Y una pregunta, profesor, a raíz de eso que usted dice, ¿es obligatorio en República Dominicana agotar esas vías en sede administrativa antes de ir a la justicia? ¿O yo puedo directamente ir a la justicia sin ejercer esas vías? Porque mucha gente puede pensar, bueno, pero si a mí me han violentado los derechos. En ese sitio aquí yo voy a decirle que me reconsidere. Exactamente. Yo creo que la República Dominicana se inscribe dentro de las pocas naciones del mundo que, reconociendo el derecho a la buena administración pública y sobre todo al derecho a la tutela judicial efectiva, pueden saltarse la vía administrativa. El expediente no tiene que causar estado y pueden ir directamente al tribunal a su sola opción. Ok. Mire, se me ocurre ahora, pensando que la Constitución de la República contempla la responsabilidad civil, por ejemplo, de los funcionarios públicos, cuando con sus actuaciones arbitrarias causan daños, perjuicio a una persona. ¿Podría en la jurisdicción administrativa una persona que se siente lesionada por una actuación, ¿verdad?, antijurídica de un funcionario público pedir indemnizaciones en daños y perjuicios, por ejemplo? No, me parece no, sería un exceso que la propia administración en una actividad de autotutela entre en cosas tan delicadas como la determinación de una indemnización. En adición, esa decisión estaría contenida en un acto administrativo que a su vez es revisable en función jurisdiccional. La verdad que cuando vamos a reclamar responsabilidad patrimonial ya del órgano administrativo, del ente administrativo, del propio Estado, de la administración pública y de sus funcionarios, hay que irse a la jurisdicción intentando obtener una decisión que tenga el potencial de adquirir la cosa, el privilegio de la cosa irrevocablemente juzgada. Porque he visto que, y excúsame Nilo, he visto que hay abogados que solicitan al tribunal pues reparación de daños. Por ejemplo, cuando hay una cláusula que dice que si ese contrato, por ejemplo, que se hace entre el Estado, por ponerte un ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿sí?, contrata para hacer una escuela, compra un terreno y luego dice, no, yo ese terreno no lo quiero porque encontré uno con menos complicación que este. Y entonces, pues, unilateralmente decide rescindir ese contrato o no darle curso. Esa persona que ya había vendido, que ya tenía, va al tribunal administrativo y dice, bueno, yo necesito que se ejecute una cláusula que había que dice que si el Estado no cumple, tiene que pagarme tanto. ¿En esa situación sería competente el tribunal? Sí, siempre será competente. El tribunal hace jurisdicción, es decir, la jurisdicción, la que dice el derecho. Además, es el único ente que podría hacer el derecho y estimar el daño. La que no lo puede hacer es la administración, porque si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley 340 del 2006 reconoce a la administración por mor de la satisfacción del interés colectivo unas prerrogativas exorbitantes, no menos cierto es que no tiene esa capacidad jurisdiccional reconocida de estimar el daño. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poco en breve sobre un tema que el doctor Nin trajo a colación, que es
y vamos a explicar lo que es la declaratoria de lesividad que aparece en la misma ley de procedimiento administrativo. No sin antes escuchar nuestra tradicional cápsula en defensa de tus derechos. Adelante. El defensor del pueblo, en su misión de proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas desvinculados del Instituto Postal Dominicano, Impostdon, que no recibieron sus prestaciones económicas en el plazo que establece la ley, procedió a notificar a través de su Secretaría General al director de dicha institución a los fines de que se le informe sobre los referidos atrasos. Sin embargo, y en atención a la falta de respuesta por parte de las autoridades del Impostdon, el defensor del pueblo utilizó por primera vez en la historia de este órgano constitucional su competencia para someter penalmente a quienes no obtemperen responder las solicitudes requeridas por la entidad. Es así como se sometió una acción penal pública en contra del director del Instituto Postal Dominicano por no responder a la solicitud de información sobre los empleados y empleadas desvinculados, que tras agotar todas las diligencias necesarias no lograron que sean satisfechos sus requerimientos de pago de prestaciones y depositaron su confianza en el defensor del pueblo para que éste les represente. A saber, el artículo 27 de la ley número 1901, que crea el defensor del pueblo, establece que, en caso de que un funcionario se niegue a colaborar con el defensor del pueblo o no le suministre la documentación o informes requeridos, el defensor del pueblo informará al superior inmediato del funcionario investigado, también al Ministerio Público, a fin de que someta al funcionario a la acción de la justicia bajo cargo de violación al artículo 234 del Código Penal Dominicano. A saber, el artículo 27 de la ley número 1901, que crea el defensor del pueblo, establece que en caso de que un funcionario se niegue a colaborar con el defensor del pueblo o no le suministre la documentación o informes requeridos, éste informará al superior inmediato del funcionario investigado, también al Ministerio Público, a fin de que someta al funcionario a la acción de la justicia bajo cargos de violación al artículo 234 del Código Penal Dominicano. Finalmente, la querella que fue recibida por la magistrada Rosalba Ramos, procuradora fiscal del Distrito Nacional, de manos del defensor del pueblo, el secretario general y el encargado de litigio estratégico del órgano Extrapoder, surtió su efecto, y el 17 de enero de 2022, con el inicio de los pagos de las prestaciones a desvinculados del Impostdon, el defensor del pueblo dio un paso más en defensa de tus derechos, procurando el cumplimiento de la norma y el respeto a los derechos adquiridos de todas y todos los empleados que acudieron a la institución. Estamos de vuelta en nuestro programa Así es el Defensor, conversando sobre los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública con el profesor Juan Manuel Guerrero. Profesor, antes de nosotros ir a esta cápsula en defensa de tus derechos, abordamos un caso típico de lo que puede ser un contrato entre la administración pública y un particular. En ese caso, un contrato de venta, pudiéramos decir, de un terreno para la construcción de una escuela que está para dar un servicio público, que es el servicio público de la educación. La administración pública puede, así simple y llanamente, firmar un contrato, notarizar un contrato, en algunos casos, que no se le aplica a todas las instituciones, registrar el contrato, aplicando la ley 340, etcétera, etcétera, y de repente rescindir el contrato, romper el contrato, hacer como hacen en las películas, se rompe el contrato así, y se queda impunemente. Eso se puede hacer. Hay que decir que dentro de las prerrogativas que reconoce el artículo 31 de la ley 340 del 2006, y que además es abordado en esa misma forma por doctrina y jurisprudencia pacíficas, está la prerrogativa reconocida a la administración de romper unilateralmente los contratos. Lo que no se puede hacer es por capricho, y ahí estriba la cuestión. Es decir, hay circunstancias materiales que justifican la ruptura de un contrato de forma unilateral. Es decir, hay una escuela y para accesar a esa escuela hay un puente y viene una riada y se lleva el puente y hay recursos escasos y hay que reconducir ese presupuesto. Entonces, sin afectar de manera importante la estructura,
entonces vamos a reconducir esos fondos y ya no vamos a terminar la escuela porque no vamos a llevar a los niños a la escuela en paracaídas, sino que reconducimos ese presupuesto y lo llevamos hacia el puente. Entonces hay varios escenarios en donde se justifica la ruptura unilateral del contrato, que está sometida, por supuesto, también a responsabilidad patrimonial. Es decir, cuando el contratista ha evidenciado en su patrimonio un daño del que no tenía la obligación singular de soportarla, entonces va a recibir de esa administración que le rescinde unilateralmente su contrato la indemnización condigna. Bueno, ese es el caso de los contratos. Ahora, en el caso de los actos administrativos, por ejemplo, una resolución X, puede ser de cualquier materia. Me dieron, por ejemplo, una concesión para transmitir radio, por ejemplo. Ese es un acto unilateral de la administración. Ahí no hay un contrato, sino que benefició a alguna persona o algunas personas. Ese acto puede la administración pública revocarlo así simple y llanamente. No, la ley 107-13 para mejorar la calidad de la seguridad jurídica de los ciudadanos obliga a que se agote un procedimiento un tanto complejo que se llama de declaratoria de lesividad. Y que en resumidas cuentas, porque no tenemos mucho tiempo, hay que decir que consiste en que la administración ya no va a revocar unilateralmente el contrato, sino que va a levantar un acto en donde va a identificar las causales de anulabilidad o de nulidad de ese acto y se lo va a pasar al juez para que sea el juez el que constate que en efecto no se trata de una actuación arbitraria, discriminatoria y que hay razones para que él lo revoque. Las primeras razones son las causales de anulabilidad y de nulidad que él denuncia en el acto de su declaratoria. El segundo es la afectación importante al interés colectivo. Eso hace que yo, como beneficiario de esta concesión, me sienta seguro porque no es una administración adversa de un partido contrario al que me concedió el derecho de explotación, el que va a venir por capricho a revocarlo, sino que estará en manos de un juez independiente. ¿Y si viniera por capricho? ¿Y si el juez no consigue al examinar esos elementos que justifican y realmente se ve que fue una actuación arbitraria, medalaganaria o por las razones que sea, ¿qué recibo? Niega la nulidad y el contrato se mantiene vigente, la concesión se mantiene vigente. Muy bien. Así simple y llanamente. Bien. Fíjate, hay una figura en derecho administrativo que es el Procurador General Administrativo. ¿A quién representa? ¿Para qué está allí esa figura? Es una figura que parece evocar en el Consejo de Estado francés, si hablamos de los inicios del derecho administrativo, de esa figura especial que tanto contribuyó al derecho administrativo. Hay que decir que en el proyecto originario no estuvo incluido. Yo no sé cuáles manos incidieron para que apareciera de nuevo como si fuera un viejo comisario de gobierno francés, así se llamaba frente al Conseil d'État francés en su momento. Una figura histórica que nosotros revivimos sin necesidad y que trae más de un problema, porque a veces tenemos dictámenes distintos. Tenemos el consultor jurídico que dice una cosa, tenemos al abogado que contrata a la institución buscando un especialista y tenemos el Procurador General Administrativo con 3 dictámenes contradictorios. Entonces los 3 representando a la administración. Curiosamente sí. Pero no se ponen de acuerdo. Pero no necesariamente se ponen de acuerdo. Bueno, profesor, ¿y el ciudadano? ¿Quién lo defiende? El ciudadano solamente le queda invertir sus recursos en la defensa con un abogado. Pienso que eso tiene que ser corregido porque hay una cierta disparidad, 3 contra 1 potencialmente. Y sobre todo de que la administración tiene recursos para solventar una defensa tríptica, pero el ciudadano no necesariamente tiene para enfrentar un abogado que es contratado por sus condiciones de especialización al Procurador General Administrativo y al consultor jurídico de la entidad. Es como tomar piedra para el más chiquito. Y debe cambiar, maestro, debe cambiar porque si decimos que
el ciudadano ahora es colocado como el protagonista y eso solamente lo vemos en el texto, no en la realidad. Entonces, eso tiene que cambiar para que se materialice lo que dice la ley sobre los beneficios de ese ciudadano. Obvio que sí. En la práctica, lo que pasa es que la Procuraduría General Administrativa apuesta al mantenimiento del acto, a la conservación del acto. De manera que si se dictó un acto, entonces el dictamen 99,9 de las veces usted verá que se decanta por el mantenimiento del acto administrativo, aunque esté prostituido en sus fines o aunque dañe curiosamente al ciudadano. Bueno, algo que nosotros pudiéramos entender que es una especie de aberración de facto, porque lo que debe prevalecer no es el acto administrativo, lo que debe prevalecer es la Constitución y las leyes de la República. Nilo, bueno, antes que tú despidas, yo te voy a interrumpir. Vamos a comprometer al maestro Nilo que venga aquí cada mes, cada 2 meses, porque esto es un aula abierta. Usted lo entiende. En la universidad usted tiene un límite, un grupo de personas ahí. Aquí tienes un público. Todo el pueblo dominicano. Todo el pueblo, y yo creo que hay que comprometerlo, Nilo, ¿verdad? Vamos a ver después cómo negociamos eso. Así es. Entre todos y todas sabemos más. Yo porque estoy en muy buena compañía, ¿verdad? Bueno, dicen que el auditorio es sabio, decían los romanos. El auditorio es sabio. Muy bien, y como todos nuestros programas, el tiempo se ha ido volando, señores. Y les recordamos que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos por esa emisora 106.5 FM y por las redes sociales Defensor del Pueblo RD. En el día de mañana va a aparecer en el canal de YouTube de nuestra institución este programa. Les deseamos una feliz tarde y una Semana Santa de sosiego, de armonía y sobre todo de mucha meditación. Hasta entonces.